les presento al protagonista de este K-drama, Yu Ga-min. Él es un estudiante muy dedicado al estudio, pues desde que era niño, él, sin ninguna presión de su madre, siempre estuvo estudiando en distintas academias, conferencias en línea y tuvo tutores privados. Pero, contrario a su apariencia de un estudiante inteligente, él es un mal estudiante. Pues no importa cuánto se esfuerce y estudie, simplemente sus notas no suben en lo más mínimo. Siempre termina con malas calificaciones y académicamente hablando está entre los peores estudiantes de la escuela. Pero como Ga-min desea sacar buenas notas porque quiere ir a la universidad, un día escuchó hablar a sus compañeros que si realmente quiere entrar a la universidad, debe cambiarse a otra escuela llamada Secundaria Técnica Yuseon y así poder ingresar a la universidad bajo una admisión especial. Claro que sus compañeros solo bromeaban, ya que esa secundaria es una de las peores escuelas para estudiar. Pero como Ga-min no sabía eso, terminó en medio de compañeros matones. Y lo peor es que aún así, en medio de estos estudiantes a quienes no les importa el estudio, y Ga-min es el único que presta atención en clases, él continúa con sus malas calificaciones. Pero como él no se rinde fácilmente, tiene un último plan para mejorar sus notas, que es formar un grupo de estudio. Así que al día siguiente observa a sus compañeros para ver quién, al igual que él, tiene el mismo deseo de estudiar. Y entre todos ellos, uno llama su atención. Él es Kim Se-hyun. Pero justo cuando le pregunta si desea estudiar con él, Se-hyun es golpeado por uno de sus compañeros, pues resulta que los estudiantes tienen una aplicación en donde hay una clasificación para determinar el orden jerárquico del mejor al peor luchador, por lo que constantemente están en peleas y haciendo sus apuestas. Y no está por demás mencionar que Ga-min también es el último de esta lista. Y aquí llega la nueva profesora temporal y quien estará a cargo de este salón. Ella es Lee Han-yeon. Y resulta que hace años, cuando ella aún era universitaria, fue tutora de Ga-min y lo apoyaba a pesar de sus malas notas. Pero un día repentinamente renunció y ahora ambos se vuelven a encontrar. Y apenas llega la profesora Lee, ya se dio cuenta que llegó a una escuela en donde no tienen el mínimo respeto a los profesores. Y nota que dentro del salón los estudiantes solo obedecen a Lee Yeon-woo, pues él es el bravucón más temido, pero solo dentro del salón, ya que hay otro estudiante que lidera toda la escuela. Y como si eso fuera poco, los estudiantes usan los botes de basura como ceniceros. Así que ella decide hablar con el vicedirector de la escuela. Pero fue en vano, pues el vicedirector no está interesado en solucionar los problemas de la escuela. Y para nada es un buen ejemplo. Mientras tanto, Ga-min sigue con su plan de reclutar a Se-hyun y va tras él por toda la escuela. Así que Se-hyun decide explicarle un ejercicio con dibujitos, el cual Ga-min no logra entender. Y tras ver los malos apuntes de Ga-min, Se-hyun llega a la siguiente conclusión. 내가 이런 말까지 안 하려고 했는데 내가 봤을 때 너 멍청이야. Y Ga-min le dice que quiere ser un buen estudiante al igual que él, pues resulta que Se-hyun es el segundo mejor estudiante de toda la escuela. Y Ga-min lo notó porque él tiene un cuello de tortuga por estudiar mucho, callos en los dedos por escribir mucho, un flequillo corto para que no lo moleste a la hora de leer y lo más importante, sus ojos reflejan que quiere estudiar. Y le pide que formen un grupo de estudio. Y Se-hyun rechaza su propuesta y le dice que en esa secundaria formar un grupo de estudio es imposible porque Pi Han-ul nunca lo permitiría. Han-ul es el hijo de Pi Yeon-baek, el líder de la banda de los crueles matones de la región, y es el mejor estudiante de la escuela y todos le tienen miedo, no por sus notas,
sino porque es el líder de los matones en la escuela. Y Hanul fue quien creó la aplicación que antes les mencioné e hizo que los estudiantes se obsesionaran con el poder de la clasificación. Pero el insistente Gamin le recuerda que él es el segundo mejor estudiante y le pide que estudien juntos y vayan a la universidad. Pero eso solo molesta a Sejong y dice que a él no le interesa estudiar. Pero la verdad es que hasta ese momento no había quien lo alentara en el estudio, pues su padre es un alcohólico que quiere que deje de estudiar y solo se dedique a trabajar. Y aunque Sejong sí deseaba ir a la universidad, pero su padre le dijo que eso era inútil. Y como Sejong tenía mucho en mente, sin querer terminó gritándole a Yeonwoo, y este lo golpeó hasta más no poder. Y ahí aparece Gamin enmascarado a rescatarlo con un extintor. Pero Sejong está molesto con él porque en vez de ayudarlo lo puso en una peor situación y ahora lo hostigarán más por escaparse y dice que para él sobrevivir es más importante que estudiar. Y Sejong tenía razón, pues su agresor lo encuentra y ahora busca a quien lo rescató. Y como Sejong no piensa delatarlo, casi lo mandan para el otro mundo. Pero nuevamente aparece Gamin y lo salva, y solo aplicando autodefensa deja inconsciente a Yeonwoo. Pues resulta que Gamin, como quería ser bueno estudiando, aplicó lo de cuerpo sano, mente sana, y desde que estaba en tercer grado se ha estado ejercitando todos los días. Y tal parece que lo que carece en inteligencia lo compensa con fuerza y habilidades de lucha. Y aunque Sejong está impresionado por las habilidades de Gamin, pero sigue negándose a pertenecer a su grupo de estudio. Porque como Gamin sigue cubriendo su rostro, eso significa que también teme que lo molesten. Y por eso no le parece alguien confiable. Y Gamin recuerda cómo en su anterior escuela había un grupo de estudio, pero sus compañeros no le permitían que se una a este grupo, todo por sus malas calificaciones. Al día siguiente, el inspector escolar hace una aparición sorpresa en la secundaria, por lo que mandan a la profesora Lee a que oculte los basureros, o mejor dicho, los ceniceros. Y aquí conocemos a otro estudiante, Park Hyun-job, y le sugiere a la profesora que sería mejor que el inspector vea esos ceniceros. Y la profesora así lo quiso hacer, pero fracasó en el intento. Y justo en ese momento, un objeto sale volando de un aula. Resulta que minutos antes, Gamin vio que Sejong le dejó su cuaderno de apuntes de matemáticas. Y cuando se acercó a él para agradecerle, de repente recibe un sillonazo por parte de Yeonwoo, pues él ya lo reconoció y sabe que Gamin es el chico con máscara. Y toma el cuaderno de matemáticas y lo incendia. Sumado a que empieza a atacar a Gamin, pero él nuevamente lo vence con unos cuantos movimientos y está más preocupado por apagar el fuego del cuaderno. Y al ver que los apuntes de su amigo está arruinado, se enoja y exige una disculpa para Sejong. Y el otro, aún sin dimensionar las habilidades de lucha de Gamin, lo sigue atacando para que al final él terminara noqueado. Gamin se disculpa con su amigo por arruinar sus apuntes. Y Sejong, al ver que Gamin solo quiere un amigo con quien estudiar y que es sincero respecto a eso, además que sí es una persona en quien puede confiar, finalmente aceptó ser parte de su grupo de estudio, lo cual puso feliz a Gamin. Pero nada le duró la felicidad porque ahí llegó el vicedirector y el inspector escolar. Y al ver el desorden y al otro estudiante inconsciente, culpan a Gamin y el vicedirector decide expulsarlo de inmediato, sin tener intenciones de averiguar lo que realmente pasó.
Y aquí interviene la profesora Lee y alega a favor de Gamin. Dice que la escuela es el problema porque no se preocupan por sus estudiantes, que Gamin se defendió porque fue intimidado y agredido, que en esa escuela la violencia es la única forma en que los estudiantes pueden defenderse. Y aquí el inspector reconoce a la profesora Lee porque el año anterior ella fue quien obtuvo el mayor puntaje en el examen de certificación de maestros, pero por algún motivo ella no se presentó al registro y su certificación fue cancelada, y terminó siendo la profesora sustituta en la peor escuela. Y cuando le preguntan cómo piensa solucionar el problema de la escuela, la profesora responde que apoyará la idea de Gamin y que creará el grupo de estudio. Y al tratarse de un estudiante que quiere estudiar, esta le parece una buena idea al inspector escolar y cancela la expulsión. Al día siguiente, Gamin madruga para ejercitarse, que por cierto eso lo hace a escondidas de su madre. Y ya en la secundaria, resulta que el vicedirector les dio 2 semanas para que logren armar el grupo de estudio, en donde deben estar al menos 5 estudiantes. De lo contrario, el grupo será cancelado y la profesora Lee deberá irse de la escuela. Así que colocan un anuncio para reclutar nuevos integrantes en el grupo de estudio, el cual será liderado por Gamin. Y los estudiantes, con tan solo leer la palabra estudio, sienten repudio y muestran cero interés. Pero en lo que sí están interesados es en retar a Gamin a pelear, ya que se difundió por toda la escuela con un poquito de exageración lo buen luchador que es. Y este joven fue a retarlo, pero el inocente Gamin pensó que él quería unirse a su grupo. Y ni siquiera se dio cuenta que estaba tratando de golpearlo, y sin querer lo dejó inconsciente. Y como no hay postulantes, Gamin decide buscarlos él mismo y lo hace viéndolos a los ojos para ver si tienen deseos de estudiar, pero no logra encontrar a ninguno. Y lo peor para él es que ahora todos lo evitan. Y con el único que se encuentra es con Hyun-Job. Y tras enterarse que él había ido a Estados Unidos a estudiar y que recién regresó, lo invita a su grupo. Pero Hyun-Job solo lo ignora y se pregunta si Gamin es muy confiado o simplemente no le importa que las personas a su alrededor salgan lastimadas. Y la profesora Lee, para animarlos, los lleva a una librería para comprarles libros. Pero como Gamin los tenía todos, estaba más emocionado en comprar bolígrafos. Y solo un libro llamó su atención, pero sentía pena en mostrárselo a su amigo. Y para su mala suerte, ese libro terminó en el bolso de la profesora. Y ella lo llama para informarle eso, pero cuelga, porque se da cuenta que alguien forzó la cerradura e ingresó a su departamento. Y ese era Yeonu, quien tenía el rostro todo golpeado. Pues Hanul, después de enterarse que fue derrotado por Gamin, le dio otra paliza. Además, Hanul ya vio a la profesora Lee como un objetivo y mandó a Yeonu y otros matones para que la golpearan y advertirle que deje la idea del grupo de estudio. Y cuando lo peor estaba a punto de pasar, alguien apaga la luz y logra salvar a la profesora. Y quien la salvó fue Hyun-Job. Pero como eran muchos matones, no pudieron escapar. Y como ellos no respetan a sus profesores ni a las mujeres, terminan golpeándola. Y Hyun-Job, como puede, se defiende. Y resulta que él también es un buen luchador. Pero tiene un punto débil. Él tiene una dolencia en su abdomen porque en el pasado ahí fue apuñalado. Además está relacionado con un asesinato. Y ya cuando ambos estaban totalmente acorralados, aparece Gamin. Pues como tenía una llamada perdida de su profesora y ella no contestaba sus llamadas, tuvo un mal presentimiento y terminó llegando a ese lugar. Y ahora es él solo contra todos, por lo que se saca sus lentes y empieza a luchar. Y sin importar cuántos sean, él acaba con ellos.
porque Gamin es un experto en usar el nunchaku, que es esta arma tradicional de las artes marciales asiáticas. Y resultó que nuestro prota es un fan de Bruce Lee, y justo ese era el libro que antes trataba de ocultar. Y aquí también nos enteramos que la madre de Hyun-Job fue desvivida, y tal parece que Hanul tiene algo que ver. Y él trata de averiguar lo que pasó con su madre, pero al final los matones escapan. Y Hyun-Job le dice a la profesora que para esos matones no existe el castigo justo, y le advierte que tenga cuidado ya que ella le recuerda a su difunta madre. Y a Gamin le dice que lo piense mejor con su grupo de estudio. Después Gamin recupera su libro y se va a casa. Y la profesora Lee piensa en si debería o no denunciar a esos estudiantes. Y en eso uno de ellos regresó para pedirle que lo perdone. Y dice que él solo cumplía órdenes de Hanul, que si no obedecía él resultaría herido. Y la profesora lo perdona, pero a cambio le pregunta algo. Al día siguiente vemos a Gamin y Sejong preocupados porque no encuentran estudiantes para su grupo de estudio y ya tienen pocos días. Y justo en ese momento reciben un mensaje y se los ve yendo a un salón un poco emocionados, ya que parece que alguien de nombre Lee Ji-woo quiere ingresar al grupo. Y por cierto, Lee Ji-woo es una estudiante mujer. 아, 내가 말 안 했었나? 우리 유성 공고는 남녀 공학이다.